¿Cuántos levantan un aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Bendito sea su nombre. Es un gozo, es un gusto, amados hermanos, estar en esta tarde, en este lugar, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Reciban todos un saludo lleno de afecto en Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles entonces a que abramos nuestras Biblias en el Santo Evangelio según San Lucas. Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Valoro y aprecio profundamente la oportunidad que el pastor Caballero, su amada esposa, siempre me brindan. Siempre me dan un espacio para compartir con el rebaño la palabra, así que valoro muchísimo esto y también agradezco al Señor que me conceda la oportunidad de poder ser en esta tarde el portavoz de su palabra. Y en esta ocasión el Evangelio según San Lucas capítulo 23, mire lo que declaran las Sagradas Escrituras a partir del verso 35 al 49. Así dice la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde una vez más por la vida, y te queremos dar gracias por este hermoso día y por concedernos esta oportunidad maravillosa de estar reunidos en este santuario. Te damos gracias por tu presencia. Te agradecemos que una vez más nos permites saborear lo dulce de tu palabra, pues tu palabra es más dulce que la miel y la que destila del panal. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque una vez más estás en medio nuestro
para iluminar nuestra mente y corazón, para darnos luz de tal manera que podamos entender las verdades contenidas en la palabra leída. Gracias te damos, Espíritu Santo, por disipar toda preocupación, toda inquietud y todo aquello que pueda interferirnos para estar atentos a la palabra. Gracias por edificarnos, consolarnos, inspirarnos, direccionarnos una vez más a través de la palabra. Padre, muchas gracias te damos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden estar cómodos, amados hermanos. El mensajero de la cruz es el título del tema que voy a compartir con ustedes en esta ocasión. El mensajero de la cruz. El evangelista Lucas en el capítulo 23 repite el término mirando. Lo que indica esto es que la multitud se había agolpado para mirar el espectáculo del Calvario, para contemplar el drama del Calvario. Esta es la escena que nos pinta el evangelista Lucas, y me atrevo a creer que esta es la escena que ha inspirado a través de los tiempos a pintores, a poetas y a pensadores. La multitud está viendo de lejos. Claramente el versículo 49 dice que ellos estaban lejos mirando estas cosas. Y mis amados hermanos y amigos, en esta tarde precisamente nosotros estamos aquí para contemplar lo que ocurrió allá en el Gólgota, lo que ocurrió en el Calvario. Habían dos hombres colgando de una cruz. En la cruz del centro estaba el inocente, el santo Hijo de Dios. Él estaba en medio de dos malhechores. Pero es bueno que en esta tarde nosotros entendamos que hay que prestarle atención al que está en medio. La cruz del centro, donde se encuentra el mensajero de la cruz. Él tiene un mensaje. Yo diría en esta tarde que el mensaje tiene 7 puntos, porque él declaró 7 palabras desde la cruz. El mensaje contiene 7 tópicos, nos presenta 7 matices, o podríamos llamarle 7 grandes verdades. La pregunta es: ¿por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? Fueron 7 palabras las que el mensajero de la cruz expresó estando en semejante condición. 7 es el número de Dios. Y ese término o esa palabra 7 en las páginas de la Biblia significa plenitud, significa perfección. Lo que indica esto es que el mensaje desde la cruz responde plenamente y perfectamente a todas las necesidades del ser humano. Yo quisiera en esta hora invitarlos para que escuchemos el mensajero de la cruz, para que escuchemos esas 7 palabras que él dijo desde la cruz, porque en cada una de ellas seremos inspirados, seremos consolados. Siempre han sido de inspiración, siempre han sido de consuelo a todos aquellos que las han oído. Y por lo tanto en esta tarde yo les invito entonces a que escuchemos lo que él está diciendo desde la cruz. Lo primero que él está diciendo desde la cruz es que hay perdón para el pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El evangelista Lucas en ese capítulo 23, en el versículo 34, nos hace referencia a esa primera palabra.
donde Jesús está clamando al Padre, donde Jesús está haciendo una petición al Padre, y es precisamente que perdone que el pecado. Ellos no saben, dice el autor de la vida, el gran protagonista de la historia, ellos no saben lo que hacen. Y creo, amados hermanos, que siempre a través de la historia el hombre ha querido resolver el problema del pecado. Apenas uno comienza a leer las páginas de la Biblia, en el primer libro, en el libro de los principios, en el libro de los orígenes, en el libro de Génesis y el capítulo 3, donde se nos habla del pecado de Adán y Eva. Tú y yo sabemos que todo acto de desobediencia es pecado. Va en contra de la santidad de Dios, va en contra del Dios tres veces santo. Y claramente el capítulo 3 nos está hablando de que ellos desobedecieron, que ellos cerraron el blanco, que ellos pecaron contra Dios. Ellos sintieron el peso agobiante del pecado, porque el pecado se convierte en una carga que agobia al ser humano. Y la evidencia de que ellos estaban siendo agobiados por la carga pesada del pecado, en lo que dice el capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hasta ahí habían vivido en un estado de inocencia. Ellos no sabían que era pecado. Pero es a partir de ese momento que comienzan a vivir en un estado de conciencia. Dice el texto sagrado claramente que conocieron, entraron en un estado de conciencia, que estaban desnudos, porque el pecado es grotesco. Ellos siempre habían estado desnudos, pero solo aquella vez, cuando pecaron, sintieron la vergüenza que produce el pecado. El pecado produce vergüenza. Y ellos quieren resolver ese problema del pecado, que es una carga, ese problema del pecado que es grotesco, ese problema del pecado que es una vergüenza. Cada vez que el ser humano peca, por eso trata de esconderse, porque el pecado es eso, vergüenza. Y miren ustedes entonces lo que ellos hacen. Dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo trataron ellos el pecado? ¿Cómo quisieron resolver el problema con hojas de higuera? Han transcurrido miles y miles de siglos desde que ellos dos pecaron y trataron de arreglar el problema con hojas de higuera, y el hombre sigue creyendo que el pecado se resuelve así de fácil, con hojas de higuera. Y por eso hoy el hombre quiere vestirse con las hojas de higuera de la religión, y practican una tradición. Pero nosotros sabemos que la religión no resuelve el problema. Otros quieren hacer buenas obras, creyendo que el problema del pecado se resuelve con obras de caridad. Y otros acogen el moralismo. No son más que hojas de higuera que el hombre se coloca pensando que de esta manera va a resolver, hermanos, el problema del pecado. Pero en la escena aparece el creador del universo. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 21. Y dijo Jehová Dios, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Túnicas de pieles. Ellos habían hecho delantales con hojas de higuera, pero Dios viene y dice: eso no resuelve el problema del pecado. Y entonces los viste con túnicas de pieles. Eso quiere decir que Dios sacrificó unos animales.
No sabemos qué clase de animales, pero hubo un sacrificio. Eso indica que se derramó sangre. Y la manera como Dios trata el problema del pecado es así, con sacrificio y con sangre. ¿Cuánto lo creen? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mensajero de la cruz está diciendo que hay perdón para el pecador y que ese perdón que el pecador necesita solo se recibe a través del sacrificio de la cruz y la sangre derramada en ella. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir en esta tarde que el mensajero está diciendo que hay perdón. Todo ser humano puede disfrutar la dicha del perdón. Pero no solo eso es lo que dice desde la cruz el mensajero. En segundo lugar, el mensajero dice que hay salvación para el perdido. Escuchen las palabras de ese mensajero de la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay dos ladrones, dos malhechores, estaban colgados de la cruz. Uno de ellos reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Él no dijo como el otro, si eres el Hijo de Dios. Este reconoció que él era el Hijo de Dios. Pero además de reconocer que era el Hijo de Dios, reconoció que era un pecador. Porque él le dijo a su compañero: nosotros pagamos por el pecado que hemos cometido, pero este ningún mal ha hecho. Nótese que ese ladrón está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, escuche bien, es justo y que Él es un pecador. Pero en tercer lugar, ese ladrón está reconociendo que solo en Él hay salvación. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Mis amados amigos y hermanos, en esta tarde, el mensajero de la cruz nos está dando garantía que en la cruz no solo hay perdón, sino que también hay salvación. ¿Cuánto dicen amén? Hoy estarás. La salvación es un acto instantáneo. No es asunto futuro, como algunos piensan. La salvación es un acto instantáneo cuando un ser humano reconoce que Jesús es el Señor, reconoce que es un pecador y que solo Él puede darle salvación. De inmediato ese ser humano puede comenzar a disfrutar el gozo de la salvación. ¿Cuántos lo creen así? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay salvación. En la cruz hay salvación. No importa lo grande el tamaño del pecado. No importa lo atroz que contemplemos que es ese pecado. Él dice: perdónalos. Así que en esta tarde hay perdón. ¿Cuánto dicen amén? Pero también hay ¿qué? Hay salvación. El mensajero de la cruz no solamente está diciendo que hay perdón para el pecador, no solo está diciendo que hay salvación para el perdido, sino que en tercer lugar el mensajero de la cruz está diciendo que hay provisión para el necesitado. Puedo entender, amados hermanos, que en la cruz hay respuesta plenamente y perfectamente para todas las necesidades del ser humano. Hay provisión. Estando colgado del madero de la cruz, dice que dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y mirando al discípulo amado, le dijo: he ahí tu madre.
como podemos darnos cuenta, Jesús está anticipando a los acontecimientos. Su madre es una mujer viuda y él no quiere que caiga en manos de los líderes religiosos de la época. Nosotros sabemos que el Talmud, que contiene todas las tradiciones rabínicas, enseña que los sacerdotes se encargaban de las viudas y de los huérfanos. Pero los líderes religiosos se habían corrompido, habían hecho de la religión un negocio. Por lo tanto, no proveían lo suficiente a las viudas y a los huérfanos. Y Jesús, conociendo la situación, Él se anticipa. Y por eso desde la cruz le ofrece provisión a su madre. Esto tiene muchas lecciones para nosotros hoy. Si Jesús, estando en semejante condición, colgado del madero, está preocupado por honrar a su madre, por darle provisión a su madre, imagínense qué lección tan interesante para nosotros los hijos de hoy, porque triste y lamentablemente nos encontramos con hijos que no proveen para sus ancianos padres. ¿Y sabe qué dice el apóstol San Pablo a Timoteo? Que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Pero allí vemos a Jesús como Él está preocupado por ofrecerle el calor de un hogar a su madre, por darle acompañamiento a su madre, por suplir las necesidades básicas y aún las necesidades más íntimas de su madre. Creo que nosotros los hijos de hoy tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si nosotros leyéramos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el versículo 27, allí hay un detalle que sinceramente no lo había visto. Cada vez que uno lee la Biblia encuentra detalles que a veces se le pasan a uno por alto. Mire lo que dice ese verso 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El calor de un hogar. Tenía la provisión para sus necesidades básicas y elementales y la compañía del discípulo. Yo pregunto, ¿brindamos nosotros a esos padres avanzados en edad? ¿Brindamos el calor de un hogar o cómo los tratamos? Porque a veces nos volvemos hijos indiferentes hacia ellos. Los tratamos con aspereza. Los miramos como un problema. Pero Jesús nos da la lección. Hay provisión. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, no solo podemos mirar ese texto y esas palabras del mensajero desde la cruz como, amados hermanos, provisión para el necesitado en el caso de su madre, sino en el caso suyo y mío. Porque sí que nosotros, los seres humanos, tenemos necesidades. A lo mejor en esta tarde tú has venido y estás en una situación de necesidad. Necesitas salud porque has perdido la salud. Pues hay buenas noticias. En la cruz hay salud. ¿Cuánto dicen amén? Hay provisión. Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, hermanos, hay provisión. A lo mejor hemos venido a este lugar agobiados por una necesidad financiera. Pues déjame decirte que hay provisión. La Biblia dice
que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos necesidad a nivel de nuestra vida matrimonial, nuestra vida hogareña o familiar, pues quiero decirles que también hay provisión. La especialidad de Él es resolver los problemas. Él cambia la actitud y el comportamiento si es necesario. Es decir, si miramos hoy a la cruz, el mensajero de la cruz dice que hay provisión para tu necesidad y para mi necesidad. Qué tremendo. El mensajero de la cruz está diciendo que hay perdón para el pecador, que hay salvación para el perdido, está diciendo que hay provisión para el necesitado, pero en cuarto lugar, el mensajero de la cruz dice que hay consuelo para el desamparado. Mire las palabras de él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Allí encontramos que hay consuelo para aquel que se siente abandonado, como se sintió él. Para aquel que se siente desamparado, como se sintió él. Surge la pregunta: ¿por qué Jesús desde la cruz clamó a gran voz diciendo que el Padre lo había desamparado? Y eso tiene una respuesta teológica. ¿Cuál es la respuesta que tiene ese interrogante? ¿Por qué me has desamparado? Nosotros debemos entender que en ese momento Jesús, el Hijo de Dios, estaba cargando el pecado de toda la humanidad. El pecado suyo y el pecado mío. Y el Padre tuvo que darle la espalda, tuvo que dejarlo solo, tuvo que abandonarlo, tuvo que desampararlo. El Dios Santo no puede estar de acuerdo con el pecado. Mi amigo querido, si entendiéramos en esta tarde esa palabra, lo que tendríamos que decir es que solo hay una cosa que nos hace ser abandonados o desamparados por Dios, y es el pecado. Isaías, el profeta de antaño, en el capítulo 59, en el verso 1 y 2 dice: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo único que hace que Dios se aparte de nosotros, que Dios se aleje de nosotros, es precisamente el pecado, porque Él es santo. Pero en el momento en que ese pecador reconoce su pecado, confiesa su pecado, Él es perdonado, y entonces Él promete: estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Cuánto dicen amén? Alábelo. Sabemos muy bien que uno de los grandes males de nuestro mundo hoy es precisamente ese: el abandono, la soledad. Nuestras ciudades se están llenando de ancianos por las calles, desamparados. Nuestras ciudades se están llenando de niños por las calles, los vemos en los semáforos. Yo no sé si eso pasa aquí, pero en Colombia da ganas de llorar ver esos rostros pálidos y fruncidos de niños tratando de vender algo, ancianos arrastrando un costal en la espalda para tratar de conseguir un bocado de pan. Y vemos madres desamparadas por los hijos, y vemos hijos desamparados por los padres, y vemos nuestras comunidades prácticamente abandonadas por los que hacen política. Quiere decir que vivimos en un mundo donde muchos se sienten solos, donde muchos se sienten abandonados y desamparados.
Increíble que en un mundo donde hay casi 8.000 millones de seres humanos ya haya gente que se siente sola. Veamos a esa esposa que su marido ronca como una moto en primera toda la noche al lado de ella, pero ella se siente sola. Da igual que esté roncando al lado de ella, ¿cierto que sí? Porque ella se siente completamente sola y prácticamente abandonada, porque el corazón de ese hombre ya está puesto en otra parte, en otra mujer. Y lo mismo pasa con muchos hombres. Su mujer echa cantaleta hasta dormida, pero ese hombre se siente solo. Increíble que el hombre moderno es el hombre más solitario que la historia haya conocido, pero hay una palabra desde la cruz. Si él fue desamparado por el Padre, solo es suficiente que nosotros reconozcamos nuestro pecado y él nos ofrece compañía. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. No te dejaré ni te desampararé. Le dice a los hijos: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque una madre olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. ¿Se da cuenta, amados hermanos? En la cruz hay perdón para el pecador. En la cruz hay salvación para el perdido. En la cruz hay provisión para el necesitado. En la cruz hay consuelo para el desamparado. Eso es lo quinto que encontramos en el mensaje y el mensajero de la cruz. En la cruz hay consuelo para el desamparado. Pero no solo eso, en la cruz hay algo más. El mensajero de la cruz dice que hay satisfacción para el sediento. Tengo sed. ¿De qué nos habla esa declaración del Cristo? Nos habla de su humanidad. Nos habla de que Él era un hombre como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, porque el Verbo se hizo carne. Pablo dice que siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante. Otra traducción al español dice: en semejanza a. Quiere decir que Él se hizo un hombre como nosotros. Él sintió, hermanos, sed. Pero la sed de Jesús no era una sed física solamente. La pregunta es entonces, ¿cuál era la sed de Jesús? Pues quiero decirles que la sed de Jesús era sed de almas. La sed de Jesús era sed de salvar a pecadores y a perdidos. Lo único que logra satisfacer la sed de Jesús es cuando un pecador se arrepiente, cuando un perdido es hallado. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Porque ciertamente Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quieren que veamos un ejemplo de lo que estoy diciendo? Ubíquese en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Jesús ha hecho un largo viaje. Ha tomado el camino más largo porque le era necesario pasar por Samaria. Le era que necesario pasar por Samaria. Había un camino más corto, pero Él toma el más largo porque le era, repito, necesario pasar por Samaria. Hay un alma sedienta en Samaria. Hay una mujer que necesita beber del agua de la vida. Y Jesús viene al pozo de Jacob. Mientras los discípulos han entrado a la ciudad
para comprar alimentos. Él está esperando un alma sedienta que ha de descender al pozo de Jacob. La mujer aparece en la escena. Ella extrae el precioso líquido del pozo de Jacob, y cuando da media vuelta para regresar a la ciudad, ella escucha la voz preciosa, la voz delicada, la voz penetrante de un personaje singular que le dice: mujer, dame de beber. La respuesta de ella es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Sus palabras son repulsivas, pero Jesús tiene que decirle en otras palabras: tengo sed, dame de beber. Pero Jesús no tenía sed de esa agua del pozo de Jacob. La sed de él era por esa alma sedienta, por esa mujer de Samaria. Por eso es que Jesús, ante las palabras repulsivas de esa mujer, le tiene que decir a ella: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo no voy a resolver el problema si bebo de esta agua. Y le pregunta: ¿dónde está su marido? Y ella le dice: 5 maridos he tenido, y el que ahora tengo tampoco es mi marido. Jesús sabía que su alma era un alma sedienta, que nada había logrado satisfacer su alma. Se había entregado a los brazos de un hombre, pensó que ese hombre llenaría todas las expectativas de su vida y él ya tendría una vida satisfecha. Pero pasó un segundo hombre e intentó una tercera vez, y llegó a tener 6 hombres en su vida, y nada llenaba el vacío de su alma, nada satisfacía la sed de su alma. Y Jesús tiene entonces que hacerle la mejor oferta, el mejor ofrecimiento que se le puede hacer a un ser humano. Y él le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. La mujer no tiene otra cosa que decirle sino: Señor, dame de esa agua. Y aquel día esa mujer bebió de la fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Descendió a la ciudad de Samaria, y a todo hombre que se encontró a su paso le contó que un hombre le había dicho toda la verdad. Hermanos, déjeme decirle que Jesús tiene sed, y la sed de Jesús es nuestra alma. ¿Cuánto dicen amén? Y lo otro que tengo que decirle es que si hay algo en tu vida que no te satisface, si has estado buscando algo para calmar tu sed, estás bebiendo de la fuente equivocada. Hay una fuente, y esa fuente es Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Hoy podemos venir y beber de esa fuente, aleluya, la fuente de agua viva. Él puede llenar tus vacíos más profundos y satisfacer la sed más intensa de tu alma. Mire lo que es el mensajero de la cruz. El mensajero de la cruz nos ofrece desde esa cruz, en primer lugar, perdón para el pecador; en segundo lugar, salvación para el perdido; en tercer lugar, provisión para el necesitado; en cuarto lugar, consuelo para el desamparado. Pero también desde esa cruz nos ofrece satisfacción para el sediento. Y nos ofrece mucho más que todo eso. Nos ofrece victoria para el derrotado, victoria para el vencido, victoria para el fracasado. Consumado es. Tetelestai.
Esas palabras en el original griego es lo que traduce al español: consumado es. Y eso era lo que declaraba el gladiador romano cuando se enfrentaba a otro y lo vencía. Alzaba sus manos y su espada y gritaba tetelestai. En otras palabras, lo que él estaba diciendo: he consumado la obra, he conquistado, he vencido. Era lo mismo que hacía el atleta en la maratónica griega cuando llegaba a la meta y él era el primero en llegar, levantaba sus manos y él gritaba tetelestai. Lo que estaba diciendo es: he consumado la obra. En otras palabras, decía: he vencido, he triunfado, he ganado. Pues quiero decirles que nosotros estamos del lado del vencedor, del triunfador, del ganador. Jesús en la cruz del Calvario ganó nuestra victoria, conquistó nuestro triunfo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hay un texto en el Nuevo Testamento. Fueron las palabras del más grande pensador cristiano, el apóstol San Pablo. Fueron las palabras del más grande teólogo que haya conocido la historia, el apóstol San Pablo, a quien le fue revelada toda la doctrina cristiana. Estoy hablando nada más y nada menos del más grande misionero de todas las edades. Evangelizó un continente. Estoy hablando nada más y nada menos el más grande escritor del Nuevo Testamento. Escribió el 70% del Nuevo Testamento. Quiere decir que si estoy hablando de este hombre, lo que él diga tiene peso. Y hablando de la obra del Calvario en el capítulo 2 de la carta de la iglesia a los Colosenses, miren el versículo 15, hablándonos de que desde la cruz Él garantizó la victoria para ti y para mí. Mire lo que declara el texto sagrado: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí hay tres términos que creo que vale la pena revisar. El primero es despojando, el segundo exhibió y el tercero es triunfando. Nos está hablando el texto de que Jesús en la cruz despojó, que Jesús en la cruz exhibió y que Jesús en la cruz triunfó. ¿Cuánto dicen amén? Déjeme explicarle algo para que entendamos. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos es una traducción del original al español. Y los traductores, ellos con las mejores intenciones hacen las traducciones de la Biblia, de los escritos o manuscritos más originales. Y la versión del 60 utiliza esos tres términos: despojó, exhibió y triunfó. Pero cuando uno va a otras traducciones al español, uno encuentra unos términos bien interesantes. Permítame decirle que cuando encontramos ese término despojó, lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que el Cristo en la cruz del Calvario desarmó. ¿Cómo que desarmó? Sí, desarmó toda la artillería pesada del infierno que iba en contra de la obra maestra de la creación. ¿Sabe qué hizo Jesús en la cruz? En la cruz desarmó al diablo y todo su ejército. ¿Cuánto dicen amén? Alábelo. Pero después de haberlo desarmado, entendamos ese otro término. Dice que exhibió, y ese término exhibió es que avergonzó.
Satanás pensaba que tenía el ejército más grande y más poderoso, pero Cristo en la cruz del Calvario le dio una sorpresa y demostró que no era así. Le arrebató toda su artillería pesada y lo puso en vergüenza, porque dice que lo exhibió públicamente. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Mire, Pablo está diciendo que Cristo en la cruz lo despojó, que Cristo en la cruz del Calvario lo avergonzó y que Cristo en la cruz del Calvario lo derrotó. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y por eso el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8 les dice: por eso con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Hay victoria, hay triunfo en la cruz. Ese es el mensaje del mensajero para ti y para mí. No tenemos por qué ser víctimas. Él nos garantiza que seremos victoriosos. ¿Cuánto dicen amén? Hay momentos donde nos sentimos derrotados. Hay momentos donde sentimos que nuestra vida ha llegado a su final. Pero tengo buenas noticias. Cuando sientas que tu vida o en tu vida está llegando todo a su final, mira a la cruz y escucha al mensajero de la cruz que te dice: Tetelestai, yo he vencido, yo he conquistado, yo he ganado para ti. Aleluya. Hay que mirar a la cruz otra vez. Hay que escuchar al que habla desde la cruz otra vez. Y la última palabra, el último mensaje de Jesús tuvo 7 puntos. Así que a mí no me preocupa cuando un predicador predica 7 puntos, porque Jesús lo hizo desde la cruz. Pero lo que me encanta saber es que no solo Jesús desde la cruz nos dijo que hay perdón para el pecador, que hay salvación para el perdido y provisión para el necesitado, consuelo para el desamparado, sino que dijo también hay satisfacción para el sediento y victoria para el vencido. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente dijo que hay esperanza para el que agoniza. Él estaba agonizando. Jesús estaba colgado de esa cruz. Y en medio de la agonía, Él clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe cuál es la base de la esperanza para todos los seres humanos? Nuestra esperanza descansa en el hecho de que Jesús se entregó en las manos del Padre. Si usted y yo queremos vivir confiados y vivir con esperanza en esta vida y para la eternidad, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Tenemos que echarnos en los brazos del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una entrega sin reservas. Es una entrega total la que Jesús está haciendo al Padre, mis queridos hermanos y amigos. Si queremos vivir con esperanza y queremos mirar nuestro destino con esperanza, tenemos que entregarnos. Tiene que haber una entrega. Creo que esta es la base de nuestra esperanza. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Santo Hijo de Dios y sin pecado, Él no ve otra cosa que hacer sino entregarse en los brazos del Padre. Y déjeme decirte que esa es nuestra esperanza, la esperanza suya y mía. Todo aquel que se entrega al Padre, que se entrega a Él, tiene esperanza eterna. Y esa esperanza eterna es que no
vamos a hundirnos en las siniestras sombras del infierno, sino que vamos a brillar en las inagotables delicias del cielo. ¿Cuánto dicen amén? Pero es necesario entregarnos. Tiene que haber una entrega. Jesús, en esos momentos, cuando la agonía de la muerte le tocó, Él se entregó en tus manos. No hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que estar en las manos del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Yo te pregunto, ¿estás en las manos del Padre? ¿Te has entregado? Porque muchos somos religiosos, porque vamos a una iglesia, porque leemos una Biblia, porque sabemos hasta cantar y hasta hemos aprendido a orar, pero todavía no hemos hecho lo que hizo Jesús, entregarnos completamente, sin reservas. A lo mejor le hemos entregado algunas cosas. Yo conozco muchos que le han entregado a Él el corazón, pero no le han entregado la billetera. Y hay otros que le han entregado su corazón, pero no le han entregado su negocio, su empresa. Y hay otros que le han entregado su corazón, pero todavía no le han entregado el hogar, su compañero, su compañera y sus hijos. Él está esperando que nosotros entendamos estas palabras. Padre, en tus manos encomiendo. Muchas de nuestras decisiones no han sido encomendadas a Él. Muchas de nuestras batallas no han sido encomendadas a Él. Muchos de nuestros sueños, planes no han sido encomendados a Él. Pero quieres tener confianza y esperanza, hazlo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. ¿Quieres tener esperanza y confianza? Hazlo. Haz una entrega, pero que esa entrega sea total. Termino solo haciendo dos preguntas. ¿Qué haremos con el último mensaje que Jesús predicó desde la cruz? Es más, la segunda pregunta, ¿qué harás? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Porque usted y yo sabemos, al leer ese capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, que en su gran mayoría los que estaban contemplando el espectáculo del Calvario, los que estaban contemplando el drama del Calvario, en su gran mayoría rechazaron el mensaje y al mensajero. Estoy hablando de los líderes religiosos de la época. Desde la distancia estaban viendo y escuchando al mensajero, pero lo rechazaron. Los líderes políticos de la época, los gobernantes romanos estaban ahí, pero rechazaron el mensaje y al mensajero. Los soldados romanos inclusive lo hicieron. La multitud, el pueblo. Porque el verso 35 dice que el pueblo estaba viendo. Lo rechazó uno de los dos ladrones. Solo uno de los ladrones y un centurión que dijo: verdaderamente este era justo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sus más íntimos discípulos y algunas de las mujeres, en conclusión, fue la minoría la que aceptó el mensajero y al mensaje. Y la pregunta en esta noche es:
¿Se repetirá la historia? ¿Qué vas a hacer en esta noche? Aceptarlo es la vida, rechazarlo es la muerte. Aceptarlo es salvación, rechazarlo es condenación. Todos tenemos que tomar una decisión frente al mensaje y el mensajero de la cruz. Lo mejor que podemos hacer hoy es abrir nuestro corazón y aceptarlo. Aceptar su perdón, aceptar su salvación, aceptar su provisión, su consuelo, aceptar la satisfacción y la victoria y la esperanza que Él nos ofrece. Cierra tus ojos un momento, inclina tu cabeza ahí donde estás. El mensaje de la cruz responde plenamente y perfectamente a todas las necesidades del ser humano. Hay salvación, hay perdón, hay provisión, hay consuelo, hay satisfacción, hay victoria, hay esperanza. Mientras tenemos nuestros ojos cerrados, quisiera hacer una invitación. A lo mejor hay alguna dama, alguna señorita, algún caballero, algún joven que nos visita en esta ocasión, en esta hermosa reunión, alguna persona que todavía no ha tomado la decisión de aceptar el mensaje y el mensajero de la cruz. Y ya sabemos quién es el mensajero, es Cristo. Y quisiera preguntar si hay algún amigo o alguna amiga que en esta noche dice: yo quiero aceptar el mensaje, y más que el mensaje, al mensajero de la cruz, a Jesús. Si hay algún amigo que no lo ha hecho, pero en esta noche dice: necesito hacerlo, porque solo en la cruz y en el que murió en la cruz hay perdón y hay salvación y hay provisión y hay consuelo. Si hay algún amigo, alguna amiga que así lo desea, yo le invito a que levante su mano derecha conmigo ahí donde está. ¿Habrá alguien que nos esté visitando? Dios bendiga, ya veo tu mano. ¿Habrá alguno más de los amigos que nos están visitando? Dios bendiga, ya veo tu mano. ¿Hay alguien más que nos esté visitando y dice: yo quiero hoy aceptar al mensaje y al mensajero? Por última vez extiendo la invitación. Dios bendiga, ya veo tu mano. Dios bendiga, ya veo tu mano. ¿Habrá alguien más? Hoy hay esperanza. Solo Él está esperando que hoy tomemos la decisión de aceptar su mensaje y aceptarlo a Él como mensajero. Por última vez, ¿habrá algún amigo más, alguna amiga? Solo levante su mano conmigo ahí donde está, si no lo ha hecho. Dios bendiga, ya veo tu mano. 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 Muy bien, allá atrás, Dios te bendiga, ya veo tu mano. Yo quisiera invitar a todos los amigos que en esta noche puedes bajar tu mano, se encuentran en este recinto sagrado, en este santuario. Usted, amigo, ahí donde está, usted que ha levantado su mano, y quizá haya alguno que no lo haya hecho, porque a veces tenemos nuestros temores, qué dirán, qué pensarán, etcétera, etcétera. Pero sabemos allá en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, la necesidad que tenemos de ese mensaje y ese mensajero en nuestro corazón. Así que yo les voy a invitar a todos ustedes, mis amigos, y a usted que levantó su mano, a que repita en voz alta conmigo esta oración para que te pongas en las manos de Él. No hay lugar mejor y seguro en que puedas estar sino en las manos del Padre. Amigo, repita en voz alta ahí donde estás. Di conmigo: Padre Dios. Repítelo sin temor en voz alta. Di: Padre Dios, en esta noche te doy gracias por enviar a tu Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por mis pecados, para darme perdón y para darme salvación. Gracias, Padre,
porque en Cristo hoy puedo recibir no solo perdón y salvación, sino también provisión, consuelo, satisfacción, victoria. Jesús. Así es. Jesús, gracias por el perdón, por la salvación, repítelo, que tú me das desde la cruz. Amén. Amén. Voy a pedir a toda la iglesia, si seguimos ahí por unos momentos con nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, mientras juntos elevamos una oración al trono de la gracia a favor de todas las personas amigas que han levantado su mano, que han repetido la oración. ¿Qué tal si todos ustedes, mis amigos que levantaron su mano y repitieron la oración, se ponen de pie conmigo un momento y me permiten, yo hago una oración muy especial por ustedes? Hágalo sin temor. Dios te bendiga, muy bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué bien. Ponte de pie, por favor.